Estamos en una próxima entrevista, una nueva entrevista de este ciclo, ya una de las últimas, en este caso con el candidato por Provincias Unidas a diputado nacional, Jorge Palero. Jorge, un gusto. Vale, ¿cómo estás? Gusto de estar con vos. Bueno, gracias, bienvenido. ¿Es la primera vez que usted está en Oíd Mortales? Es la primera vez que estoy en Oíd Mortales, sí. Y la verdad que con deseo de estar porque me han hablado muy bien, así que... ¿Ha ido a otros streamings? He ido a varios, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva con...? Me llevo bien, todos tienen su estilo, pero bien. Hay algunos que son más incisivos, otros que son más abiertos, así que... Pero estamos, para eso estamos. Bueno, Jorge, usted, estábamos hablando un poco detrás de cámara, hace tiempo que hace política, que está en política. ¿Quiere contarnos un poco sobre su historia y cómo llega? Yo te cuento un poquito. Yo empecé en la política en 1982, después de que estando en el golpe militar resuelven habilitar, después de Malvinas, que nuevamente vuelva a la actividad política en la Argentina. Entonces lo primero que había que hacer era la interna de los partidos políticos. En el radicalismo se hace una interna entre Pedro Alfonsín y Fernando de la Rúa. En esa interna política ya comienza a movilizarse la juventud. Yo formo parte de la Juventud Radical en Mendoza. Terminó siendo secretario de Acción Política de la Juventud Radical de Mendoza. Tenía en esa época 23 años. Después a los 24, cuando Alfonsín gana la nación, yo oriundo de Godoy Cruz, trabajando y militando en Godoy Cruz, se gana también la municipalidad de Godoy Cruz y soy el secretario de Hacienda más joven, por lo menos que yo conozca de la democracia, con 24 años. Así que estaba como secretario de Hacienda. Yo estudié contador, estudié economía y la licenciatura de administración también. Pero la verdad que en el año 82 hice servicio militar, así que en el año 83, perdón, principio, porque había estado con prórrogas, y yo pensé, después de la guerra de Malvinas, no hay más servicio militar por un tiempo, van a dejar 3 de enero del año 83, estaba haciendo flexiones en Santa Fe, en Recreo, en la Ruta 9, en el Liceo Militar General Belgrano, y no lo podía creer realmente, junto con todos los profesionales de la rama de abogacía, de la rama de económica y de veterinaria, estamos ahí en el Belgrano. Y bueno, sí es que hicimos el curso de aspirante a oficial de reserva, los famosos OR, y estaba desesperado por volverme, venir y meterme en el tema político. Tuve sí un acontecimiento que recuerdo muy bien, que un día nos levantan a todos muy temprano, nos hacen formar, vemos que ponen la bandera media asta, eso fue un 18 de enero, y toma la palabra el encargado del regimiento y dice, en el día de la fecha acaba de fallecer el presidente de la democracia, Arturo Humberto Illia, quien yo conocía personalmente. Y bueno, se tiraron 21 salvas al aire, se rindió un homenaje, fue una cosa realmente emocionante, lo vivo como si lo hubiera vivido hoy porque tuve justamente la posibilidad de estar con Illia siendo yo un chico de 20, 21 años, comiendo con él en un restaurante que estaba en la Plaza de Godoy Cruz, que se llamaba La Perla. No existe más ese restaurante. Y pude compartir con Arturo Illia una comida y fue una de esas cosas que te quedan grabadas de por qué soy radical y por qué pienso lo que pienso, viendo la humildad de ese hombre que andaba con una maleta como las que se usan para ir a la escuela, ese tipo de maleta de cuero, donde llevaba toda la ropa y se lavaba la ropa todos los días él. Ese era el que fue presidente de los argentinos. Un ejemplo, un hombre, aparte cuando hablaba, con una voz gruesa, potente,
muy seguro de lo que decía, es decir, era humilde, pero de ninguna manera podemos decir de que estaba ni gaga ni nada, tenía conceptos muy claros y sobre todo tenía una mirada de la Argentina de la convivencia, una mirada que se fue perdiendo con el tiempo y con la democracia tomó mucha fuerza en el año 83 y después poco a poco se fue convirtiendo en los individualismos de las distintas ideologías. Y aquellas ideologías que nos hacían ganar o tener poder eran importantes. Y por eso empieza el travestismo político, personas que nacieron en un partido, pasaron a otra, pasaron a otra, pasaron a otra, y pasaron a otra, y pueden pasar todavía a otra, en la medida que esto les signifique que van a ganar una elección o que van a mantener el espacio de poder que tienen. Pero bueno, yo entré a la política ahí, en la Juventud Radical, como secretario de Hacienda. Hice al poco tiempo y desconforme con lo que existía dentro de la política radical, creé un movimiento que se llamaba Nueva Generación Radical, donde éramos todos jóvenes. Por supuesto, con el apoyo de muchos mayores. Nueva Generación se plantó como una visión que no arreglaba con lo que había en ese momento, que estaba Renovación y Cambio, la coordinadora, y estaba Causa Nacional. Y nosotros queríamos algo distinto realmente. Y aparte queríamos algo muy transparente, estábamos full con el tema de la transparencia, hicimos una elección interna, perdimos con todo éxito, así que, pero fíjate vos que le ganamos la juventud a todos juntos. Todos se unieron en contra nuestra y le ganamos el Comité de la Juventud. Así que para mí la juventud es realmente lo que tenemos que trabajar para que tomen los designios del país, no que sean el futuro, porque esto que le decimos son el futuro es como si estuviéramos dando un caramelo para que aguante hasta la hora del almuerzo. No, yo quiero que almuercen ahora. Así que por eso van a ver que en las listas yo llevo gente joven y me interesa que los jóvenes tengan protagonismo, no esperanza de protagonismo. Siempre ha sido así. Y bueno, con el tiempo y la actividad privada, porque yo vivo de la actividad privada, cuando terminé de ser legislador, tuve cargos legislador, secretario de Hacienda, tuve cargos partidarios de los más variados, departamentales, provinciales, fui convencional nacional, fui delegado del Comité Nacional también, estuve en la jefatura de gabinete de ministros conterráneos en el gobierno de la Rúa y trabajé mucho con Rodolfo Terraño, sobre todo tratando de difundir sus ideas de progreso y de modernidad que eran muy importantes en los años 90, en los años 80 y primeros años del siglo XXI. Y la verdad que creamos ahí el Movimiento Nacional Futuro. Yo estaba como responsable en Mendoza y el Movimiento Nacional Futuro de la UCR, ¿no? Se extendió por todo Mendoza, con muchas personas que realmente muy valiosas, que aportaron cosas muy buenas y que estábamos del lado de la modernidad, no del lado de la comodidad. Así que no tuve otros cargos hasta el año 2014, que soy electo senador por el tercer distrito electoral. Y en realidad me eligieron en el 13, pero subí en el 14 porque se asumía en mayo, como ahora. Claro. Y bueno, era la 503 en esa época. Lo mismo que ahora somos la 503, una casualidad. Y el que iba a diputado nacional era Julio Cobos en 2013. Así que fui 4 años, después de los 4 años volví a mi empresa, después me llamaron para hacer estar en un directorio de la STM, que es la empresa de los colectivos y de los tranvías, del Metrotranvía, que había que normalizarla en cuanto a sus números y demás, cosa que en un año y poco más la empresa pasó de perder el número de aquella época, 2 millones, a ganar 90 millones. Y bueno,
la normalicé, la estabilicé y volví a mi empresa. En mi empresa me va muy bien, tenemos 100 empleados y trabajamos muy bien, muy especializados en muchas cosas, pero la política yo no la mezclo con los negocios. No la vendemos al Estado, no tenemos concesiones del Estado. Es más, la rechazamos. Lo que nos interesa en realidad es la política como una forma de hacerse cargo de la sociedad en la que nos tocó vivir. Y no decir que uno pasa por la vida pensando solamente en su entorno íntimo, sus padres, sus hermanos, su mujer, sus hijos, sus amigos, sino que existe una responsabilidad social de la que todos tenemos que hacernos cargo. Y para eso la política es el único ordenador, porque si no hay política y no hay democracia y no hay república y no hay leyes, lo que uno puede llegar a solucionar lo va a solucionar de manera provisoria, no de manera permanente. Quien soluciona las cosas de manera permanente es leyes, respeto de las mismas, la justicia y la cultura de la sociedad de querer respetar esas leyes, hacerlas inclusivas para todos. Este es un trabajo muy largo, es un trabajo que, bueno, estamos haciendo todo lo contrario, digámoslo bien, y no ahora en este gobierno. Hay varios gobiernos donde se viene haciendo exactamente todo lo contrario. Bueno, contó una larga historia y muy rica en contenido y en experiencias. Volviendo hacia atrás, por lo que usted me cuenta, formó parte en su momento del boom de la juventud radical, que después, si vamos viniendo hacia el presente, usted vivió el boom de la juventud radical del que formó parte, después el boom de la juventud peronista, post-crisis de los 2000, cuando se forma Cámpora, etc. Y ahora el boom de la juventud libertaria. Yo le pregunto, ¿qué patrones o coincidencias usted encuentra en momentos sociales de inflexión, tal vez puntos de inflexión que llevan a estas transformaciones? Bueno, yo en realidad lo único que veo como un hilo conductor muy similar en los tres movimientos juveniles es el gran entusiasmo y vocación que había por lo que uno creía. Tanto la juventud radical en su momento, que no teníamos hora y era cantar y movilizarse y ver a la gente, era más militante quizás que la juventud mileísta y similar de militante a la juventud camporista. Pero era una juventud que entusiasmaba, pero aparte en el 83 nos entusiasmaba el discurso, nos entusiasmaba la historia. Teníamos y tenemos una serie de prohombres, radicalismo, que desde Alem, que se movía con las juventudes, Hipólito Yrigoyen, Alvear, después Malvin, Ilia, Alfonsín, todos teníamos una riqueza de contenidos, una riqueza de vivencia. Saber que el peronismo lo metió preso a Balbín, por ejemplo, y leer el libro y las declaraciones que él hace, que decía si para que haya justicia en el país, en la nación, es necesario que algunos buenos vayamos presos. Bueno, estoy dispuesto a pagar el precio. Sí, había una abnegación y un patriotismo que valía mucho en esos tiempos. Después, lo que estoy viendo que los niveles de fanatismo van cambiando. Yo no me gustaba la doctrina. A la juventud camporista, que es muy militante, le gustó mucho el relato. Es decir, ellos se crearon una propia realidad, como no tenían prohombres a quien mostrar, porque a Menem no lo querían.
A Perón no solamente lo criticaban, sino que lo echó de la plaza. Después, con el tiempo, comenzaron muy de a poquito a reivindicar a Perón, pero muy poco, salvo el peronismo, que no era justamente esa juventud. Y el tema del mileísmo, yo lo que veo es que no tienen ni el relato ni la doctrina. Creo que tienen un fanatismo y que ese fanatismo, lejos de ayudarlos a pensar en juntos, buscar una solución, divide aguas de una forma de grieta muy fuerte, como dijo la segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires ayer, el que no vota con nosotros es porque tiene una enfermedad mental. Si Sí, bastante fuerte el comentario. se llega a ese tipo de cosas, pero son muy parecidos a los que hace el presidente, por lo menos los que hacía hasta hace muy poquito, ahora se moverá un poco, pero hacía ese tipo de comentarios. Pero le pregunto, Jorge, ¿no cree que esto también es parte de una herramienta política que no se inventó no la inventaron los Milei, digo, el generar eso de nosotros de este lado, los otros de la vereda de enfrente, y si nosotros los buenos, ustedes los malos? Yo no tengo mucha experiencia política, pero recuerdo de muy chica escuchar ese tipo de relatos. Sí, en la época de Maquiavelo que hiciste esto, ¿no? O sea, el príncipe ya decía estas cosas. Tenés que mentir para desacreditar a tu adversario, de tal manera que te voten por lo bueno que sos, o te eligen por lo bueno que sos, o por lo malo que son los otros, de acuerdo a lo que vos decís. Son enseñanzas de Maquiavelo, pero no todos tomaron ese camino. Cuando comienzan los movimientos republicanos franceses, terminando con las monarquías, y los mismos se van extendiendo, América sobre todo, en primer lugar América, tanto que la primera constitución democrática y republicana es de los Estados Unidos, más allá de que tuvieron 60 años después que acomodarla por todos los problemas de la guerra civil que tuvieron. El sentido de desacreditar al otro creo que tiene que ver con la falta de convicción de los propios. Y a mí siempre me preguntan, ¿vos sos antikirchnerista? No soy antikirchnerista. ¿Vos sos antiperonista? No soy antiperonista. ¿Vos sos antimileísta? No soy antimileísta. Yo estoy a favor de mis pensamientos, de todo lo que leí, estudié y escuché y aprendí a lo largo de mi vida. Entonces, ¿puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado. Pero tengo una posición en salud, tengo una posición en economía social, tengo una posición en cuanto a la justicia, tengo una posición en cuanto a la República, de la cual se habla muy poco de la República, y de aquellas cosas que todos estudiamos en la escuela con respecto a cuáles eran las características de la República, y que la hemos olvidado absolutamente. Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Que Milei es esto o aquello porque no aprobó 2 presupuestos? No aprobó ninguno desde que está como presidente. No, yo voy a decir de que es necesario que se aprueben los presupuestos, pero no voy a calificarlo al presidente malamente, ni tampoco lo voy a desacreditar, ni mucho menos insultarlo. Me parece que tenemos que madurar como sociedad y tenemos que enseñarle también a los jóvenes que nos podemos decir las cosas más duras, pero con respeto, sin desacreditar a nadie, porque no se puede construir sobre la base del odio. El odio no nos va a ayudar jamás a construir, porque ¿qué es lo que hace? Que el que gana se vuelva más fanático y si pierde, se vaya de la política y lo perdamos. Pues si no, fracasó esta idea, no sirve en nada, la gente no sabe votar, no me votó a mí que soy el mejor, entonces me vuelvo a mi casa. Si fuera así, yo haría 40 años que no hago política, porque desde que perdió Alfonsín, después perdimos varias veces, el radicalismo ganó en una oportunidad solamente en alianza con una parte del peronismo que fue la alianza del 99, que es cuando gana la Rúa, y después el radicalismo como tal fue perdiendo. Es más, en Mendoza también ganó Iglesias, después ganó Cobos, y después que gana Cobos, pierde el radicalismo.
mantiene algunas intendencias, pero eh, por la UCR solamente en la capital, que estaba Víctor Fayad. Cornejo, el actual gobernador, gana la intendencia de Godoy Cruz, pero con la lista de Cristina Kirchner, no con la lista de la UCR. A veces habría que recordar la memoria porque se ponen tan Sí, picudos que sería bueno que se acuerden cómo era la historia. una candidata, bueno, de hecho no es candidata, la diputada Lourdes Arrieta dijo que Cornejo fue el primer kirchnerista en Mendoza. Claro, porque él fue en la boleta con Cristina Kirchner, pero no en una, en dos boletas, porque había como una especie de- se sumaban las candidaturas. Esto tiene un nombre que no me acuerdo ahora, y colectora, ese es el nombre. Es decir, mientras que los cuerpos fueran iguales, se sumaban. Entonces, ¿qué es lo que era? Intendente por la coalición ciudadana y intendente por la coalición popular. Pero después los diputados cambiaban en una y en otra, los senadores cambiaban en una y en otra, pero se sumaban los intendentes. Lo mismo pasaba con el gobernador. Iba Bifi, que perdió, le ganó Jaque. Entonces, bueno, desde ese momento el radicalismo perdió, perdimos 2 elecciones, se perdió con Jaque y después se perdió con Paco Pérez y se volvió con Leo Cornejo, esta vez sí a través de Cambiemos, pero la UCR como miembro de Cambiemos, y se gana en la provincia de Mendoza en el año 2015 y comienza un proceso que es virtuoso en muchos aspectos y que termina, como todos los procesos que son muy largos y personalistas, termina siendo con algunos matices autoritarios, sin escuchar las opiniones de los demás y expulsando, de hecho, a todos aquellos que no piensen exactamente igual como piensa el jefe. Entonces, si uno no piensa como piensa el jefe, es un problema para la organización. Yo, por supuesto, sigo siendo radical, más allá que no estoy en la parte orgánica del partido, pero no hice la de Petri de acostarme radical y levantarme violeta, eso no lo hice. Yo sigo siendo radical en otro espacio y sigo pensando como todos los radicales de mi historia, de mi generación y de los jóvenes radicales también y de la misma franja, que tenemos un ideario y jamás diríamos que Milei es el mejor presidente de la historia y mucho menos que fue mejor que Alfonsín, mejor que Ilié, mejor que Hipólito Yrigoyen, que fueron grandes transformadores de la realidad social y económica argentina. Entonces, bueno, yo apuesto al diálogo, no al fanatismo. Vos me decís que había un parecido. Sí, la pasión. Después yo te mostré, me pareció un poquito la diferencia entre una y otra. Sí, yo haciendo un poco hincapié en esto que usted dice, cómo se va perdiendo tal vez la apertura al diálogo. Hoy en día tal vez se percibe una mayor hostilidad social en esto de las diferencias. Por ejemplo, el dicho de la candidata a diputada provincial. Nacional. Es verdad, Es nacional por la provincia de Buenos Aires. nacional por la provincia de Buenos Aires. Em, lo que yo por lo menos veo que pasa es que el cierre al debate se produjo en todos los espacios políticos. O sea, así como dentro del radicalismo de repente se buscaron más personalismos, también pasó en el PJ. Ujú. Y un poco todavía está creo que muy verde para asegurar qué pasa en el LA, pero hay un verticalismo también y hay una cosa de que no hay una apertura tampoco a mucho debate. Entonces, por ahí tal vez esto es, no sé, y se lo pregunto, ¿un síntoma social de algo que viene de antes? Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que hiciste un muy buen resumen con respecto a que no pasa en un solo lado, sino que pasa con distintos modos, con distinta intensidad en casi todos los lados. Hay una tendencia al autoritarismo.
El autoritarismo hace que yo sea menos democrático o que utilice los elementos, las herramientas democráticas en beneficio propio. Me valide a través de métodos democráticos, de comillas, pero que no lo son. Por lo menos eso hace el radicalismo. Presento una lista de congresales o de autoridades partidarias en la cual tengo toda la fuerza de los municipios y de la provincia trabajando atrás a un montón de afiliados, por lo cual, ¿quién se presenta enfrente? Nadie, va a perder seguro, porque tienen tal fuerza. Hay otros que son menos delicados y automáticamente designan quiénes van y quiénes no van. Habitualmente el peronismo no iba interna, ahora este año sí fue, pero también fue los gobernadores más, los intendentes, más Ciurca, más no sé quién, contra dos que, El kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, digamos. claro, que perdieron en todos lados, menos en uno, creo. Y la Libertad Avanza no tiene internas porque se maneja de la forma más autoritaria de todas. Es lo que dice Milei, y como dijo el mismo Petri, el que no hace lo que dice Milei se va. Bueno, yo creo que hasta el que piensa distinto a Milei se tiene que ir, no hay ni siquiera matices. Tanto que los 2 primeros años de gobierno se fueron más de 20 personas de gobierno. Y creo que sí es una tendencia. Y es una tendencia que hay que cambiarla porque tenemos que ser democráticos y republicanos. Parte de la democracia no es solamente la elección, porque pareciera que la elección es lo que nos... Democracia, gobierno del pueblo, es la que nos marca. Pero la democracia como gobierno del pueblo también significa que tenemos que ser más empáticos. Y nos tiene que importar mucho más lo que el pueblo piensa, porque es el que decide quién lo va a gobernar. Entonces esta empatía se ha ido perdiendo con los gobernantes. Pareciera que el pueblo tiene que entender lo que yo quiero, pero yo no tengo que entender lo que el pueblo necesita. Y cuando hablo de pueblo, hablo de una entelequia, porque siempre hay distintas mayorías y hay distintas minorías que también deben ser respetadas. Y a las que hay que acondicionarles los elementos necesarios para que sean escuchadas también. Pero por otro lado tenemos que ser republicanos, y república no es solamente división de poderes. República es publicidad de los actos de gobierno. República es el sano uso de los recursos a través de su presupuesto. Eso es la república, por ejemplo, también. Y está en la República Montesquiana, pero no se olviden que la república viene de los griegos también. Era la forma que tenían de poder administrarse de forma seria y ser estables dentro del tiempo, porque si no, cualquier dictador, como bien el ejemplo de los romanos, cualquier emperador venía y era el dueño del poder. Yo lo que veo, resumiendo un poco lo que vos decís, es que todos tienen el pequeño Napoleón adentro. Y algunos hasta se parecen. Algunos hasta se parecen. Pero todos quieren ser Napoleón. Quieren tener la suma del poder público, ser emperadores y que los legisladores, las legislaturas, los diputados le voten lo que ellos quieren, como ellos quieren, y si no, bueno, perderán su lugar. Más tarde, más temprano, tengo que poner personas fieles. La lealtad es un valor mejor pagado dentro de la política que la inteligencia, que el aporte y que la creatividad. Qué frase épica que acabas de decir, porque es real en todo. O sea, no en todos, pero bueno, peronismo, LLA, se habla mucho de la lealtad. Sí, bueno, y el radicalismo no te cuento. Pero aparte de la lealtad ni siquiera es el radicalismo. Es cornejo, es peor todavía. Sí. Sabe que yo pienso, ¿no? Hablando un poco de democracia, ¿qué nos pasa como sociedad? Lo pregunto, o sea, yo tengo mis ideas, pero quiero saber usted qué piensa, que cada vez van menos personas a votar, a pesar de que se siente esto de que hay una cosa autoritaria. No digo hoy en día con este gobierno de Milei, digo que es algo que fue progresivamente insertándose en la sociedad y la gente, yo por ahí hablo y escucho que se sienten un poco presos de la política, pero al mismo tiempo tampoco quieren ir a votar. Así es. Bueno, sería un error pensar de que todos los males son de Milei, yo no creo que sea así.
Creo que algunas cosas sin duda hizo bien y que algunas cosas sin duda hizo mal, o que está haciendo mal. Pero esto de la asistencia a la votación, yo entiendo que tiene que ver con la desilusión. ¿Qué va a cambiar si voy? Yo creo que por más que vaya yo, le diga a mi familia, le diga a mis vecinos y les convenza de que vayan, a mí no me va a cambiar la vida. Vivo exclusivamente por mi esfuerzo y todos los que han estado arriba me han dicho lo que tengo que hacer y cada vez estoy peor. Así que lo que tengo que hacer es buscarme un segundo trabajo, ver si mi hijo le puedo conseguir una changuita en algún lado, que mi marido, pareja o lo que sea busque mejorar su ingreso o su capacitación para que podamos estar un poquito mejor y que no nos caigamos del mapa económico, porque nos estamos cayendo del mapa económico. Hay un 20% de la población argentina que vive muy bien. Hay un 20% más, que es el segundo 20%. Estoy haciéndolo de a 2 deciles para no ser tan detallista, pero esto hasta por deciles te lo puedo decir también. Hay un 20% que le sigue, que está entre querer subir a los primeros 20 o en caerse de esos 20, por lo cual siempre luchó y le costó muchísimo. Está por pasar de ser clase media a ser clase media baja o directamente ser clase baja. Y hace esfuerzos indecibles por no perder aquellas cosas que le costó tanto tiempo ganar y tanto esfuerzo. Utilizar determinadas marcas de alimentos, tener tal nivel de transporte, escuchaba al ministro Mema que estaba orgulloso de que la gente viajaba en colectivo y porque no tiene otra. Si hubiera realmente vehículos o tuviera los vehículos en condiciones, cosa que todos han dejado los vehículos chocados y los ven en la calle, uno presta atención, ve que la gente no hace arreglar el auto y tiene por ahí un toque y bueno, que aguante, que espere, porque no es algo prioritario. Entonces ese 20 está agarrándose para no caerse. Abajo hay un 60% de la sociedad que vive muy mal. Yo, como te dije antes, tengo la gracia, de tener una empresa, una pyme con muchos empleados y hacemos muchas cosas muy lindas y que estoy orgulloso de eso y de lo que hacemos todos los días. Pero la mayoría de las personas que trabajan con nosotros, que tienen, por supuesto, sueldo de convenio, que están todos en blanco y tienen trabajo y no suspendemos a nadie nunca por falta de trabajo, están endeudados. Tasas altísimas. No les alcanza. No les alcanza con lo que ganan. Y por otro lado, yo tengo problemas de demanda porque me compran cada vez menos, porque la gente consume menos. Y porque han ingresado productos del exterior que reemplazan a los productos nacionales. No sé si podemos mencionar qué empresa es la de usted, como para poner en contexto, podemos hablar de eso si quieres. No tengo ningún problema, se llama Label Solution, así que no tengo problema. Ustedes en Label Solution venden etiquetas para los envasados, por ejemplo. Claro, para los envasados, para los vinos, para los licores y cápsulas también para vinos y licores. Ha pasado, lo hemos visto recientemente, que no me acuerdo el nombre, pero sé que una empresa mendocina que hace enlatados dijo que estaba a punto de la quiebra, que iban a cerrar. Así es. Y básicamente esto impacta directamente en ustedes, porque ustedes son proveedores de esas empresas. Bueno, Comeco, que es a la que te refieres, que hace hojalata en San Rafael, directamente cerró. Echó a los 22 empleados que tenía y cerró porque no le daba, no tenía posibilidades, porque lo que estaba ingresando de Perú era mucho más económico y financiado que lo que podían hacer ellos. Pero la industria conservera, en general, la industria vitivinícola, salvo las grandes compañías que tienen espaldas muy fuertes y que son grandes empresas, no son pymes, el resto está pasando muy mal, pero con problemas de pago, con problemas de cumplimiento, con bajas importantes de ventas, y tienen guardado 1 año y medio de stock vínico.
Y el problema de la vitinicultura no habla nadie, pero hablamos del swap de los Estados Unidos. Nos hemos convertido todos en financistas. Pero aparte de financistas de cuarta, porque hablan como si supieran muchos, diciendo, no, lo que pasa es que si viene el swap lo cambiamos por moneda y esto va a hacer de que la macroeconomía sea más confiable. Confiable para los que están en el mercado de los bonos, para los que queremos que se venda un tetra de vino o una botella de vino, o que se venda algo de jugo, o que consuman durazno, que el durazno vale menos ahora que hace 2 años, pero en pesos vale menos. Vale menos en pesos ahora que hace 2 años, y que esa gente que cuidó la tierra, cultivó, cosechó, lo vendió, lo metió dentro de una lata, le puso valor agregado porque tuvo que comprar azúcar para ponerla adentro, lo envasó, lo guardó, hizo una inversión enorme y cuando tiene que vender por abajo del costo. Esa es la economía real. Yo entiendo que hay una macroeconomía que hay que cuidar, entiendo todo lo que es el mercado de la bolsa, entiendo que se puede ser experto en finanzas, pero los expertos en finanzas no son ni para vos ni para mí. Los expertos en finanzas son las grandes corporaciones financieras que vienen a hacer inversiones golondrinas argentinas, que ponen tantos millones de dólares que les rinde tanto. Como el dólar estaba quieto, estaba rindiendo en pesos, hacen el famoso carry trade, y con el carry trade se ganan en dólares en un mes lo que pueden llegar a ganar en 5 años en los Estados Unidos. Entonces, esto, ¿quién lo paga? Y lo pagamos todos nosotros. Estamos cada vez más pobres, el país está cada vez más pobre. Este va a ser el 6º mes que no crece la industria, que no crece la actividad, pero sí crecen las personas. Somos más personas con el mismo o menor Producto Bruto. Por lo cual estamos todos más pobres, pero con otro problema más. Cuando se achica la torta, los más grandes, el pez grande, se come el pez chico. Entonces dice, bueno, sí, el consumo es más o menos el mismo, o la actividad es más o menos la misma, pero concentrado en los peces grandes, porque los peces chicos se mueren con facilidad, duran poquito afuera del agua. Tienen que ir a buscar un descubierto a un banco y no lo van a poder devolver. Si piden un préstamo, no lo van a poder devolver. Anoche escuchaba que el crédito privado se redujo un 50%. Los bancos no quieren prestar más plata. Prefieren no ganar prestándola que prestarla y saber de que no la van a recuperar. Claro, el riesgo es muy alto. Un descubierto es 110%. Entonces estos son los números reales que hay que explicar. Porque dicen, no, hay que confiar, hay que apostar al país grande. Miren, yo apuesto al país, pero empecemos por los chicos. Hay una ley de pyme que se llama la ley Monapi en el Congreso de la Nación, que está desde hace 4 años y que no se ponen de acuerdo en 2 comisiones de sacar la ley, y que si hay que sacarle un artículo o cambiarle un párrafo, cámbienselo, pero sáquenla la ley, porque las pymes estamos necesitando este tipo de cosas. Y tenemos que, de alguna forma, enfrentar y confrontar la problemática económica desde la micro. La micro es la que nos va a dar la realidad. Cuando Javier Milei estuvo en San Rafael, se reunió con, creo que era el presidente de la Cámara de Comercio de allá en San Rafael. Sí, con todo lo que es la Cámara de Comercio de San Rafael. Sí. Él estaba pidiendo, el presidente, una reforma para los comercios, una reforma laboral, y en uno de los artículos que yo leía de noticias, en la redacción, digamos, era como sorpresivo decir, ¿por qué se pide una reforma laboral siendo que está tan mal pago hoy en día, hablando de comercio, ¿no? De empleados de comercio y la situación de las pequeñas empresas. Entonces, como que hay ciertas cosas que por ahí no se entienden porque, a ver, viéndolo afuera, los números del INDEC dicen que la pobreza bajó. Sale la UCA y dice, el INDEC no está midiendo bien la canasta básica. Estamos de acuerdo. No bajó la pobreza en los niveles en los que el INDEC dice, pero hubo una baja. Entonces, la lectura final que se hace es, bueno, entonces Milei tiene razón, hubo una baja en el índice de pobreza. Por otro lado, eso mide consumo, ¿cierto? Por otro lado... Disculpame que te interrumpa un segundito. Sí. El tema de esto del 50 y pico % de pobres está medido en diciembre del 24.
Y si vos ves, no traje acá para que veas la serie viene creciendo, pero en diciembre del 24 hace un pico enorme y después empieza a caer. ¿Cuándo hace ese pico enorme? Cuando asume Milei, hace una devaluación del dólar de 300 a 800, entonces todos los argentinos pasaron a ser, por la forma de medir, mucho más pobres. Entonces ahí se pasó al 50 y pico por ciento. Estábamos en el 38, 39, estábamos por ahí, se pasa al 50 y tanto por ciento. ¿Por qué? Porque se mide por ingresos el tema de la pobreza. Más ni siquiera se tiene el tino de tocar ese número de pobreza según el sector con aquellas cosas que ayudan a que una persona sea menos pobre. Por ejemplo, la asistencia de buena educación pública, por ejemplo, o de buena salud pública, que en vez de ir a gastar a una clínica, saben que son muy bien atendidos en hospitales de primera calidad. Pasa acá, pero quizás no pase en la provincia de al lado o no pase en algún lugar de la capital federal. Eso también suma al ingreso, entre comillas, o a la calidad de vida. Te hace más o menos pobre, porque también un pobre es aquel que no se puede atender ni siquiera los dientes. Claro, sí. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que el pico de pobreza lo produce la mega devaluación que hace Milei en diciembre del 2024. El pico de pobreza. La pobreza estructural de Argentina viene de hace muchos años. Pensemos que la pobreza con Alfonsín era del 5%. De ahí en adelante comenzó, incluso dentro del mismo gobierno de Alfonsín, un crecimiento de la pobreza. Después, bueno, llegamos a ridiculeces como que teníamos menos pobres que Alemania, según Cristina Kirchner, y se juega mucho con los números. Los números no son siempre lo que dicen, porque lo puedes tomar de una manera o puedes tomar de otra. Sí, siempre hay que ver esto que usted habla, la referencia, respecto a qué estamos comparando, qué estamos midiendo. Así es. Es real que, si bien se habla de la salud pública, muchas personas que se tienen que ir a atender y de repente tienen que tomar analgésicos, en los hospitales públicos no hay analgésicos y tienen que ir a comprar y sacar de su bolsillo y no tienen para comprar esos medicamentos. Entonces sí, yo lo comento, lo traigo acá a la charla también para ver qué dice usted, porque uno ve esto en las redes sociales, ¿no? O sea, digo, en las redes sociales porque muchas veces hoy en día uno ya se empieza a informar más por las redes sociales que por los medios de comunicación tradicionales. Por otro lado, no se habla tanto, o sea, se habla mucho de los índices de pobreza, no se habla tanto de esto que estamos hablando, las pymes, las pequeñas empresas. Yo, bueno, lo escucho a usted. En otra entrevista también con alguien del PJ, esta persona me mencionaba esto mismo, sobre que hay pequeñas industrias que están empezando a cerrar o están por cerrar porque no les dan no pueden cubrir costos. Y se habla poco de esto, digo. Se habla muy poco, pero aparte de la gente, de los que nos están escuchando, de lo que le pasa a ustedes. Hoy, salvo a una persona que sea rica, lo que primero que hace es decir, pago el alquiler y cuánto me queda para vivir el resto del mes. Una cuenta que pareciera impensada tiempo atrás, porque el alquiler era el 10, el 15% del ingreso de la familia. Hoy, el alquiler casi el 50% en algunos casos, y nunca menos del 30%. Entonces, pago el alquiler, pago los impuestos, y con cuánto vivo el resto del mes. Estamos seteados de una manera de supervivencia. ¿Y cómo voy a sobrevivir esto? Ya no estoy pensando en cómo voy a vivir, en cómo voy a mejorar mi calidad de vida. Han disminuido fuertemente la venta de libros, y eso nos da calidad de vida, no solamente por tener el poder adquisitivo de comprar un libro, sino por tener la disposición mental, el tiempo, la tranquilidad espiritual de decir, quiero leer un libro de esto, quiero leerlo tranquilo, quiero saborearlo, quiero sentarme con mi amigo, con mi pareja, con mi grupo y poder discutir sobre esto. No, es todo ya. Es todo, mirá lo que pasó, mirá lo que publicaron, mirá lo que dijo tal, mirá lo que hizo tal otro. ¿Qué pasó con el dólar? Que es narco el pelado, que no lo podía creer. ¿Cómo es posible que Karina cobre el 3%? Es cierto que está bailando Cristina mientras que está presa, no le da vergüenza. Bueno, todas esas cosas
nos tapan esa tranquilidad que quizás debiéramos tener como seres humanos de tener una mejor calidad de vida. Tengo un hijo que está viviendo en España, muy a pesar mío, porque lo extraño mucho, pero contento de que está haciendo lo que él quiere. Y cuando le digo, che, acá ganaría más o menos lo mismo, igual, me dice que no me importa lo que gano. A mí me alcanza con lo que gano. Pero nadie me va a pagar a mí sentarme después del trabajo en una plaza en Sevilla, conversar con un amigo, leer un libro y saber que voy a llegar a mi casa, me voy a preparar la comida tranquilo, me voy a acostar a dormir y al otro día iré a trabajar de nuevo. Ese ambiente que se vive de tranquilidad, de haber superado unas cosas que hoy parecieran no estar superadas acá, porque aún hasta en las juntadas de los chicos, de los jóvenes o de los no tan jóvenes, el tema económico sale siempre. Pues es que nos atraviesa a todos. La verdad que tener paz y tranquilidad es un lujo, porque incluso poder pagar el psicólogo casi es un lujo. Tal cual, tal cual. En los hospitales públicos, en los centros de salud, donde recién antes de que usted viniera estaba hablando con otro candidato y le preguntaba por los centros de salud. Me decía, te dan muy pocos turnos de acá a X fecha, no dan abasto. Y lo cierto es que, no sé, si de repente una persona tiene que tratarse, ya sea desde un cuadro depresivo leve o algo más pesado, que puede ser peligroso para esa persona y para su entorno, no hay disposición desde el sistema de salud para poder asistir a esas personas. La ley de salud mental no es buena tampoco, no se ha hecho nada por cambiarla, es de la época de Alberto Fernández y Milei no habla de esos temas. O sea, habla únicamente de que nos va fantástico con la economía y que somos una potencia del mundo. Y en esto creo que también, y no lo digo como crítica, sino para que tomemos conciencia. Porque cuando a uno le va mal, tiene que reconocer que le va mal, que es la mejor manera de comenzar a cambiar. Yo no puedo decir que Argentina es un faro en el mundo, que todos nos están mirando para aplaudir, que un poco más le ofrecían el premio Nobel. Es más, los amigos de él dijeron que el premio Nobel de Economía iba a ser él. Cuando después de 2 años de manejar el país, le tuvimos que pedir 20.000 millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional. Tuvimos que refinanciar bonos que vencieron este año, los refinanciamos todos. No se pagó ninguno. Tuvimos que caer en un swap con la gente de los Estados Unidos, que parece que hemos estado de rodillas para que no hagan este swap, por 20.000 millones. Como vieron que el swap no estaba funcionando, ya están hablando de un préstamo de 20.000 millones más. ¿Quién va a pagar esto? Ya están pidiendo con garantía de bienes argentinos. Ya el último ya no es con garantías de que el país va a pagar nada más y si no es default. No, garantías de bienes que podrían ser ejecutables en el caso de que no pague Argentina. Es decir, digamos que estamos complicados. Llamemos a nuestros amigos o no amigos, aportar ideas y entre todos, como lo decimos de Provincias Unidas, acá hay que apostar a la producción, hay que apostar al sentido común, apostar a que todos los días estemos mejor, que haya inversiones, inversión de capital que inviertan los propios argentinos y que vamos adelante. Jorge, usted, aprovechando que tengo el placer de estar con alguien que lleva tantos años, más que decir que lleva años en política, que usted ya conoce tanto también de la política provincial, le pregunto, ¿qué pasó con el radicalismo durante estos 40 años que pasó de ser el boom, el faro, el de cambio, y hoy en día, si no tienen alianzas con otros frentes, la gente ya los mira feo? A ver, no estoy hablando a nivel nacional, digo Mendoza, ¿no? Mendoza. Bueno, mira, yo creo que en el 83 tuvimos un excelente gobernador que fue Llaver. Creo que se hicieron muchas cosas en el gobierno de Llaver. Y nos entró la semillita de la soberbia. Teníamos un muy buen candidato que se llamaba Baglini, que murió allá. Un hombre
realmente sabio en cuanto a su conocimiento y su capacidad de poder expresarse. Era muy difícil ganar una discusión. Íbamos bien para ganar y tuvimos un debate con Bordón, quien habló de esperanza, del libro verde, y perdió el debate por paliza, como lo perdió Milei con Massa, pero ganó la elección. Y ganó la elección porque fue más humilde. Y porque a veces es necesario que los demás nos vean, y que realmente lo seamos los que nos vean, que tenemos humildad. Y la humildad es aceptar de que estamos mal y que tenemos que mejorar. Y tanto el que gobierna como el que pretende gobernar tiene que tener la humildad de escuchar, de construir, de borrar o de tachar y volver a escribir otra cosa y escucharte a vos y anotar lo que vos me decís. Esta es la verdadera política. Por supuesto con estudio y todo lo demás. El radicalismo después de eso perdió 3 elecciones seguidas, que fue lo que le llamaban el gobierno de los mendocinos, que fue Bordón, Lafalla y Gabrieli. Después de esos 3, en el 99 gana Roberto Iglesias, en un momento muy difícil porque fue cuando el famoso 2001, que llegó hasta el 2003 inclusive, y que Roberto Iglesias realmente lo manejó muy bien el tema de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, si bien sacó una cuasimoneda, cumplió con sus obligaciones, no tuvo default, cuidó su rol externo, y eso le valió a Iglesias la autoridad de poder presentar, al no haber reelección en la provincia, lo presentó a Cobos, que no era conocido, era muy poco conocido, había sido ministro y había sido rector de la UTN. Y bueno, Cobos ganó la elección, resultó ser una persona con un gran carisma. Y cuando terminó de gobernador, hizo todo esto de irse a Buenos Aires como vicepresidente de Cristina, mientras que Cornejo había armado todo eso en Buenos Aires y acá en Mendoza para que Bifi, que era su amigo, fuera candidato a gobernador, y él en la municipalidad de Godoy Cruz, y bueno, ahí se quebró algo muy importante. Todo lo que venía del tronco radical propio se fue desfigurando y perdimos 2 elecciones, y cuando volvemos, por miedo a no ganar y porque el peronismo estaba fuerte o venía fuerte porque seguía gobernando la nación, en el 2015, todavía era Cristina Kirchner la presidente, se arma Cambiemos. Y se arma a nivel nacional y se replica en Mendoza, con la diferencia que en Mendoza, en vez de liderar el PRO como lo lideraba en Cava, que ya venía gobernando, lo lidera el radicalismo porque era la fuerza más importante después del peronismo en la provincia de Mendoza, y muchas veces mucho más fuerza que el peronismo. Y creo que se hizo un muy buen trabajo, una muy buena elección. Creo que se hicieron propuestas muy buenas y que Paco Pérez era muy malo también. Hay que decir las cosas como son. Me tocó ser legislador mientras que él era gobernador, 2 años. Y con esto no estoy hablando mal de nadie, sino que estoy diciendo que aparte de hacer una buena propuesta de sacar adelante Mendoza, nos ayudaron, digamos. Nos ayudó el gobierno malo de Paco Pérez. Y bueno, de ahí hasta ahora han ganado los gobiernos radicales, aliados con otros, con distintos aliados. Los aliados originales los perdió a todos. No está más el PRO, no está más la coalición cívica, no está más el Partido Socialista, no están más los Libres del Sur. Todo lo que era de alguna forma el aporte demócrata social que tenía Juntos por el Cambio, de Cambiemos, porque el radicalismo también es centro-izquierda. Lo que pasa es que ahora estamos viendo algunos personajes que parecen venidos de la derecha. Sí. Es cierto, es verdad que es Que centro-izquierda. uno dice, ¿pero cómo es posible que este hombre sea radical? Y uno dice, bueno, sí lo es. Y hay una crítica que se le hace socialmente al radicalismo, que es que
con los respetos debidos, Sí, sí, claro. como que se dan vueltas según para dónde viene el viento. Por ahí a nivel nacional lo que pasa con Martín Tetaz o con Lustó, de repente se alían o votan de acuerdo a quién está liderando y como que tal vez eso genera un poco de desconfianza y esto ya es como un pensamiento propio y en base a lo que he ido hablando con diferentes personas, que es que tal vez mi sensación es que el radicalismo perdió mucho el contacto directo con el vecino. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Sí, creo que nos hemos llenado de muchos figurones, de acuerdo. No pienso igual de Lustó, creo que Lustó, por resistir, es que le han pegado. Él es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional hoy. Y, y sí pienso que un gobernador tampoco puede hacer lo que quiere. Cuando vos tenés responsabilidad de gobierno, no te podés hacer el loco con el gobierno nacional y decir hago lo que yo quiero porque le va a ir mal a los mendocinos. Estamos de acuerdo en eso. Ahí a entregarse hay un trecho muy largo, ¿no es cierto? Y tanto se entregó la UCR que perdió hasta el nombre porque se llama La Libertad Avanza. O sea, no está más. Y en los cargos provinciales se llama La Libertad Avanza más Cambio Mendoza. Más. Como diciendo, bueno, lo ponemos para que no queden afuera. Realmente ha sido una humillación muy grande que yo no entiendo cómo mis correligionarios han podido aceptar eso. Realmente debe haber una autoridad muy fuerte que sin duda emana de Cornejo para que todos pudieran aceptar eso. Yo he hablado con gente de Franja Morada, he hablado con radicales independientes, me mandan mensajes en forma permanente, ya sea a través de las redes sociales, cualquiera de ellas, o me encuentro con ellos y me dicen, Jorge, te felicitamos que estés en este espacio donde hay gobernadores radicales, hay gobernadores de otros partidos también, pero los gobernadores radicales, los que están gobernando todos menos Cornejo, están acá. Pero Cornejo fue a festejar cuando ganaron las elecciones. Cuando ganó Corrientes, Sí. que le gana a la Libertad Avanza, pero lo retaron por eso. Lo retaron de la Libertad Avanza. ¿Cómo va a ir a festejar? Salimos cuarto, le dijeron. Y pasa es que el corazoncito de Cornejo tal vez esto es radical. El corazoncito, después en las acciones tal vez no. Y seguramente tiene corazón radical, sí, seguramente. Pero bueno, hay distintos tipos de corazones. Claro, sí. Jorge, yo no quiero como mentir en esto porque hay gente que me conoce en redes y quiero como ser transparente. Hay Pero que ser transparente, sí. a mí me pasa, mis respetos para el señor Lustó. Yo quedé muy enojada cuando levantó la mano para el aumento de sueldo de senadores. Yo también. Entonces, a mí me pasa que respeto, digamos, su jerarquía dentro de la USR, yo no formo parte de la USR, pero, por ejemplo, yo veo la lista de Provincias Unidas como una. Yo hablaba en su momento con Pradines, ¿no? Que Pradines está en Provincias Unidas. Él decía, bueno, Sí. hace falta una tercera fuerza, no se trata esto de LLA y el PJ, hay que buscar una opción viable. Y empiezan a presentar en el Instagram de Provincias Unidas todas las personas que integran. A mí me pasa que yo lo veo a Lustó, y esto es mío, ¿no? Yo me enojo, me salta eso, decir, no lo quiero votar porque, a ver, ajusta jubilados y se aumenta el sueldo de senador, me enojo. Sí, en realidad, bueno, yo te quiero contar esto porque ese es parte del relato. La manito, como gesto, me pareció espantoso, deplorable. O sea que me enojó tanto como a vos o más todavía, porque siendo del palo me enoja más todavía, porque digo, ¿cómo hacer para levantar esto? Pero también es cierto que la prensa, no por echar una culpa, sino porque fue la realidad, y la oposición no dijeron toda la verdad. Votaron todos a favor. Inclusive Rodolfo Suárez de Mendoza y María Juli de Mendoza y Anabel Fernández Agati de Mendoza. Los tres mendocinos votaron a favor. Todos votaron a favor. Fue por unanimidad. Eso de levantar la mano no era necesario. Cuando alguien dice que se vota a mano alzada,
no había que levantar la mano. Si uno estaba en contra, tenía que pedir la palabra. Es decir, señor, yo estoy en contra de este aumento de senadores. Así que hago una moción concreta para que se deje sin efecto el aumento. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el que estaba en contra? Porque después quedaron todos en contra y se escondieron muy bien atrás de la manito de Lustó. Entraba mucha gente atrás de la manito de Lustó. Claro, Que, sí, como que quedó sí, justo él sí, expuesto claro, abajo. así es. Es como cuando se hace un chiste y justo se hace un silencio. Sí, tal Y cual. estaban todos haciendo chistes, pero el que... Se hicieron los onzos, lo cual no justifica a Lustó. Yo le dije, un error imperdonable, no puede hacer eso. Sí, Porque lo miraron, ¿y para qué iba a ser así? Pero bueno, me parece ridículo. Yo he sido legislador, jamás he votado así. Me parece una falta de respeto. sí. Es más, ¿cómo se planteó? Se trata ahora el expediente número H425/25. ¿Qué están votando? Yo sé que usted no tiene nada que ver, o sea, más allá de que usted está en la UCR, usted no es Martín Lustó, y sé que, No, que claro. en todo caso, digamos, sería ideal algún día preguntarle a él qué se le pasó por la cabeza, pero creo que hay cosas que lo que no se habla suele generar más Sí, estigma. sí, lo convierte en mito. Sí, entonces siempre por ahí, más allá de que usted no tiene nada que ver con esto, está bueno hablarlo porque decir, bueno, a ver, A mí me encanta que me lo diga, ¿sabes por qué? Porque me pareció espantoso. Me pareció espantoso. Y también me pareció espantoso que se hicieran todos los giles, vamos a hablar en términos de la calle, escondiditos atrás de la mano de Lustó cuando todos votaron a favor. No hubo uno que dijera no estoy de acuerdo. Porque si uno decía no estoy de acuerdo, se votaba. Y ahí sí, si se votaba, íbamos a ver cuántos querían aumento y cuántos no. Ahí quisieron todos. Claro, sí, sí. Yo creo que también lo que siente la gente, por lo que por ahí tal vez cada vez va menos a votar, esto que decíamos de esa sensación de desilusión y desamparo, porque ahora estamos hablando de Lustó, pero no es el único. O sea, en su momento también fue una desilusión muy grande con Sagasti en el gobierno de Suárez, cuando se vota el tema de la ley del agua, etc. La gente de diferentes espacios se han ido desilusionando y separando de la política. Y no quiero, sé que es larga la entrevista, pero no me quiero ir de este tema porque hay un tema en particular que siempre intento hablarlo, que es, hay una situación en la provincia, no solamente en la provincia, en el país, pero bueno, hablemos de Mendoza, que es narcotráfico. Pasa que en los informes de prensa de las incautaciones, allanamientos, se ve un trabajo que está haciendo desde la policía, el Ministerio de Seguridad, para controlar y desactivar bandas. Sucede que después en los comentarios en redes sociales o vecinos dicen, sí, fueron, hicieron la pantomima de que supuestamente se llevaron a alguien detenido, pero las banditas siguen funcionando. No, de vuelta, son cosas que se dicen y la gente lo habla. Entonces, uno empieza a pensar si en realidad esto, la situación del comercio de estupefacientes es algo que no tal vez está o haciendo la vista gorda desde la política o esto no me lo va a responder usted, ¿no? o se hace la vista gorda o realmente forman parte. No, porque es muy, es muy incómoda la pregunta, pero... No, pero no te preocupes, mira, yo tengo una posición al respecto. Yo creo que lo que se hace y se ve es muchísimo menos de lo que existe. Me parece que es una forma de mostrarse que están haciendo algo. Esto, soy un acérrimo enemigo de todo lo que tenga que ver con el narcotráfico porque creo que es uno de los males más grandes que tiene el país y cuando más pobre sos, más te pega el narcotráfico todavía, tanto en la acción como en los efectos, porque te vuelve más dependiente. Hay una política de Estado, la cual no puedo comprobar que se haga en Mendoza, pero sí se hace en muchos lugares, quizá en Mendoza también, en la cual se arregla con los capos de narco, pidiéndole el cuidado de que no haya asesinatos, a cambio
de dejar liberado algunas cosas. Y que cuando la droga mata a alguien, ahí es cuando empiezan a desfilar 4 o 5 para arriba. Mientras tanto, caen perejiles, por supuesto, todo el tiempo. Pero los grandes que manejan todo esto tienen para mí un pacto de no agresión. Yo reparto, pero no mato. Y el otro, bueno, yo te dejo un poco hasta que ponemos en juego la vida con un asesinato violento. Por supuesto que es una teoría, no tengo cómo sustentarla, no tengo sospechas, sino que solamente he leído al respecto. Si tuviera sospechas, tendría que ir a denunciarla, por supuesto, y no las tengo. Pero sí sé que es una política de menor daño. La política del menor daño es no dejemos que las bandas se maten entre sí, porque si no esto va a ser un infierno, y mientras tanto permitimos que haya un poco de liberalidad del tema. Yo sé que muy pocos se animan a decir esto. Y sí, no, casi nunca, nadie, no. Es un tema muy delicado porque casi nadie lo quiere tocar, porque al parecer hay intereses que van más allá, no digo de los candidatos con los que hablo, sino personas que están más arriba, dentro o fuera de la política, y que pueden ejercer cierta presión a la cual tal vez se le tiene miedo. Yo el tema narcotráfico lo traigo porque hace tiempo que vengo leyendo sobre casos de niños que nacen con abstinencia a las drogas porque sus mamás se drogan hasta el último momento que van a parir y después siguen dando de amamantar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es solamente un tema, como yo lo voy viendo, no es solamente un tema del que elige o no consumir, de si alguien muere o no por un disparo, una bala perdida o un ajuste de cuentas, ya es un grupo de niños que nacen condicionados por lo que hicieron los padres. Exacto. Y el tema del deterioro cognitivo que después puede llevar a que todos esos niños requieran de una asistencia médica, social, que no hay una planificación ni para controlar el consumo, ni para qué se hace con esos niños, porque evidentemente son niños que nacen en familias muy pobres, con madres que no tienen ni los recursos económicos, ni la educación, ni para ellas mismas salvarse a sí mismas. Y esos niños después van a ser adultos. De acuerdo. Entonces yo creo que eso es lo más, a ver, todo es grave, pero eso es como lo que yo veo como lo más terrible que está pasando y de lo que no se habla. No se habla y en realidad existe el tema, pero no existe seriamente. Hay zonas de las Heras y zonas del oeste de Godoy Cruz que son impenetrables, donde quienes manejan son los caponarcos. Quienes andamos por la calle o hacemos política sabemos que por determinados lugares no se puede entrar. Y no sé si entra la policía, mira lo que te digo. No sé si entra la policía. La sociedad tiene que darse una respuesta para eso. Pero para que se dé una respuesta, los políticos no tienen que estar involucrados. Podríamos proponer, más allá que yo voy a la Nación, pero podríamos proponer, y se lo voy a decir a nuestra primera candidata a senadora, que nos hagamos una rinoscopía mensual. Esta frase va grabada. Los legisladores y los funcionarios de directores para arriba, tanto municipales como provinciales. Nos hacemos una rinoscopía mensual o bimestral, si quieren, da lo mismo. Yo me ofrezco primero que nadie. Porque es posible que haya muchos que sin querer estén involucrados porque forman parte también de este terrible flagelo que es la droga, porque es negocio para algunos, pero es dolor para muchos. No solamente por las consecuencias de los chicos, sino personas que viven permanentemente pensando, como el alcohólico, como cualquier otra adicción, en cómo hacer o roban para. Sí, y algo de lo que tampoco se habla tanto es que cuando hay una persona que tiene una adicción, toda su familia sufre. Entonces no es solamente que hay que ir y darle asistencia a esa persona para poder sacarla de esa situación.
hijos, esposas, esposos, madres, abuelos sufren y hay un daño psicológico de estar viviendo porque, a ver, la adicción no lo diría como una enfermedad, pero es algo que termina también impactando psicológicamente muy negativamente en el entorno. Pero sí es una enfermedad. Decirlo porque sí es una enfermedad. Cualquier adicción es una enfermedad. Y si no toman conciencia de que es una enfermedad, nunca se van a curar. Bueno, y esto mismo que usted dice, es una enfermedad. ¿Qué se hace desde el Estado? Porque, por ejemplo, hablando en otra entrevista que tuvimos, de una persona que tenía un diagnóstico por una condición. En ese caso, bueno, no hablábamos de enfermedad, hablábamos de condición, pero tenía que ir a un hospital de salud, a un centro psiquiátrico a tratarse. Eh, no hay, no hay insumos y no hay espacio y no hay lugar y los tienen 3 días y después los dejan irse. Claro, Entonces, por la ley de salud mental. No pueden internarlos. Solamente los estabilizan y vuelven a casa. exacto. Entonces, a veces yo creo que usted bien dijo cuando empezaba a hablar sobre la política como la herramienta realmente para poder hacer cambios, Transformar, claro. para poder transformar. Hay cosas que por ahí las personas creen que le pasa al vecino o al que está 2 barrios más allá y lo hablaba con otro candidato en su momento. De repente, el hecho de que, por ejemplo, si mi entorno, mis amigos, mis compañeros de trabajo, nadie consume, a mí no me toca la droga, por ejemplo, no es real, porque de repente yo voy en el colectivo, en el transporte público, una persona está consumiendo, Agarra un cuchillo. me agarra un cuchillo, me lastima, sí me toca. Claro que te toca. O tengo un hijito, va a un colegio público y de repente uno de los niños, su mamá consumió todo el embarazo, sigue consumiendo, él ve eso, a mi hijo le toca, a mí me Tal toca. cual. Entonces, creo que a veces lo que Bueno, usted pero decía. vale, hagamos te hago una propuesta y después hacerlo a todos los candidatos con los que esté. Bueno, Mendoza fue precursora con el tema de ficha limpia. Si bien hay muchas cosas para cambiar y para mejorar, creo que es una buena ley que podría ser mejor. O sea, vamos a decirlo en estos términos. ¿Por qué no hacemos una ley de nariz limpia? Y le proponemos, ¿usted estaría de acuerdo con una ley de nariz limpia? Yo sí estoy de acuerdo. Me parece que tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. Y no para que somos políticos, ¿para qué me presento? Entonces, quizá algunos digan, no, ya no quiero ir, no me gustaría ir. Vamos a hacer nariz limpia, igual que si tenés un prontuario, te va a presentar para que no te agarren de las pestañas y te digan, vos no puedes hacerlo. Peor en el caso como este de Sper, que lo agarraron cuando estaba presentado, sin ficha limpia, sin nada, pero le vieron cosas indubitables, como que había recibido $200.000 de un narco. Bueno, eso no es ficha limpia porque no estaba condenado el hombre. Pero no lo supo explicar y después cuando lo explicó, la emperó. Así que menos mal para Milei que renunció porque si no le iba a arruinar toda la campaña de Buenos Aires. Y hagamos nariz limpia. Yo te digo, es muy difícil que nos digan que no. Yo invito a todos los candidatos que hagamos eso, que preparemos una ley a nivel provincial y yo lo voy a proponer a nivel nacional. Me acaba de dar la idea ahora. Vamos a hacer la ley de nariz limpia. Entonces, todos nos vamos a someter a una rinoscopía para ver que realmente no tenemos consumo de droga. y sí, sería bueno, sería muy bueno porque de paso la gente también estaría más tranquila, porque hay mucho, a lo largo de estos años, rumores de esto, de que la política no tomaba acción por estar involucrada. Así es. Bueno, por eso mismo esta es la mejor manera. Porque cuando vos ves algunas actitudes, decís, no, bueno, hace eso, pues, es un loco. No, no es loco, está drogado. O no lo he escuchado. Es así, lamentablemente es así. Entonces, bueno, yo propongo que hagamos eso. Así que, Me gusta la propuesta. bueno, Usted va con Jorge Difonso. así es. Jorge Difonso ha estado en el programa, también los que quieran ver esa entrevista pueden verla. ¿Algo más que quiera comentar, aportar sobre sus propuestas? Mira, lo que quiero aportar es lo siguiente, que vos me lo dijiste en algún momento porque la gente la vota. Yo quiero invitar a la gente que participe.
porque si no, terminamos siendo inquilinos de un país que no elegimos, donde no tenemos derecho a entrar al baño, donde no tenemos derecho a usar la cocina, porque nosotros mismos nos autolimitamos de venir y decir qué es lo que pensamos. Puede ir bien, nos puede ir mal. En principio esta es una elección legislativa. La elección legislativa se vota la oposición para que la oposición tenga más fuerza, para ponérsele al que gobierna y decirle, mirá, por acá no va bien, mejora esto, cambia esto en el presupuesto. Y el que gobierna dice, no, lo que necesito es que me den más poder, más poder, más poder. Pero el poder nunca es de la gente, el poder es del pueblo, no es de los que nos dirigen. El poder está en el pueblo que hoy te da el voto y mañana no te lo da, y todo el castillo que vos hiciste lo perdiste. Entonces, votemos oposición de Provincia Unida, que somos los naranjas, naranja por todos lados, han visto que estamos haciendo una revolución naranja, por ahí. Es más, están hasta los chicos vestidos de naranja, estamos entregando naranja. ¿Por qué? Porque queremos dar en realidad queremos darle un toque de frescura a todo esto. Y Provincia Unida es una frescura en un país que viene de repetir partidos, nombres, actitudes que son muy violentas. No me han escuchado a mí ser violento con nadie, ni lo voy a hacer. Creo que el que piensa distinto hay que escucharlo, hay que explicarle cuál es la postura de uno, tampoco hay que tratar de convencerlo y fijar un objetivo en común y desde el lado de esa persona, desde el lado nuestro, buscar un objetivo en común, que estará más cerca de lo que piensa él o más cerca de lo que pensamos nosotros, pero es una forma de construir. Por pelearnos no construimos nada, no hacemos nada. Por pelearnos hace 2 años en el presupuesto. Y sin presupuesto, después nos quejamos que el Garrahan es muy caro, que las universidades están desfinanciadas y nadie gestiona. Yo diría, bueno, ¿por qué no evaluamos cuál es la gestión de las universidades? ¿Hay 3 empleados donde tiene que haber 3 o hay 10 empleados? Sí, Nadie se pregunta esas se cosas. habla poco de eso también, es verdad. Claro, nadie habla de eso. Entonces, hablemos de eficiencia. Quiero bajar los impuestos. Pues no, pero seamos eficientes. Bien, cada uno de los lugares del Estado seamos eficientes. Cuando llegaba Milei decía, voy a privatizar todo lo que haya en Argentina. No privatizó una cosa. Ni una. No es porque yo sea una persona, un privatista. Pero hay muchos que no funcionan, que no salen muy caro. No privatizó una. Voy a privatizar esa. Voy a privatizar la línea argentina. Voy a hacer desaparecer el Banco Central. Menos mal que no lo hizo desaparecer, porque hoy los Estados Unidos nos están pagando toda la plata para pagar el precio. Si no tuviéramos Banco Central, no sé cómo hacemos. Entonces, se dicen tantas tonterías. Digamos cosas en serio. Y digámoslas sin agredir, sin ofender, sin ir contra la calidad humana y los valores de otra persona. Tratemos de rescatar nuevamente los valores de los seres humanos, la empatía, la integridad, el uso de la verdad. Y bueno, desde esa postura, la buena intención, desde esa postura creo que vamos a poder construir un país nuevo. Desde un Consejo Deliberante hasta la legislatura, al Congreso de la Nación. Todo va a cambiar si cambia la intención de los autores. Necesitamos actores que sean honestos, que tengan valores. Que no es lo mismo levantar la mano por una cosa que está mal, aunque lo plantee su partido. Yo algo que voy en contra de mis valores y de mis principios, no lo voy a votar. No lo voy a votar si me toca estar en el Congreso. Sí, es importante que por eso los ciudadanos nos tomemos el tiempo de poder conocer a nuestros candidatos. Es difícil porque son muchos. O sea, Son muchos, claro. hay 8 frentes, muchos candidatos. Pero bueno, es parte del trabajo que uno tiene que hacer si uno quiere que las cosas mejoren. Así es. Ha sido muy valiosa para mí esta entrevista, me gustó mucho porque creo que siempre intento como ir rescatando algo particular. Creo que algo que usted dijo y tenemos que todos intentar llevarnos es abrirnos al debate y no dejar de seguir formándonos, de seguir leyendo, de seguir preguntándonos, repreguntándonos las cosas que creemos que son ciertas y
y abrir más espacios a la charla con diferentes no sé si decir partidos, porque es ideología o forma de ver la vida, ya sea dentro o fuera de la política, porque es bastante, es muy constructivo, ¿no? Es social, así es. Estoy muy agradecido del espacio que me has dado, la verdad que buenísimo la apuesta y me he sentido muy cómodo, realmente muy cómodo, he dicho lo que pienso, yo soy esto. Así que he logrado que yo sea esto, es lo que soy y bueno, Bueno, puedes contar conmigo cuando quieras. muchas gracias, Jorge, y espero nuevamente tenerlo acá por Oíd Mortales, este programa o alguno de los otros programas. Y bueno, gracias a los que nos vieron, nos estamos viendo en la próxima entrevista. Gracias.